Bienvenidos nuevamente a otra sección de Aprendiendo con Russell. Esta clase es para todo el que quiera aprender sobre el modelo de intervención en trabajo social denominado conductista o de modificación de la conducta. Sin embargo, está especialmente dirigida a los estudiantes de quinto semestre en la asignatura de tratamiento y de readaptación social de la UNEXCA. El trabajo social tiene diversos modelos o métodos de intervención. Uno de ellos es basado en el conductismo y la clase de hoy se relaciona con esto. El conductismo aplicado a la psicología. Recuerden el modelo anterior que hablamos del modelo psicodinámico. El modelo psicodinámico fue muy objetado por la poca validez científica, porque el modelo psicodinámico no puede ser medido, no puede ser observable. Es por ello que cuando surge el conductismo fácilmente ganó adeptos a su causa. Fíjense, el modelo conductista, a diferencia del anterior psicodinámico que trabajaba con el inconsciente y los contenidos mentales, el conductismo se erige como una ciencia observable, medible, mensurable. Esto causa en el mundo de la psicología un repunte que gana demasiados adeptos, ya que tiene rigurosidad científica a diferencia del anterior denominado psicodinámico. El conductismo rompe lo difícil que es el estudio del cerebro humano a través de la mente y comienza a estudiar lo que sí se puede ver, lo que se puede observar, lo que se puede medir, que es la conducta. Lo primero que debemos señalar entre los orígenes y los representantes es que se erige la nueva ciencia conductista o de modificación de conducta como una contraposición a lo que predominaba en el momento, que es el psicodinámico. Es decir, se erige haciendo contraposición a todas las creencias de Sigmund Freud y de todas las escuelas adscritas a lo psicodinámico y al psicoanálisis como tal, por no tener una rigurosidad científica. El conductismo es observable, ya que estudia, en vez de estudiar los procesos mentales, el inconsciente y todos los espacios que veía la corriente psicodinámica, el conductismo, a diferencia de ello, estudia lo que puedes ver, lo que puedes observar y lo que puedes medir, que es la conducta de un ser humano. Esto le da al conductismo la rigurosidad científica que no tenía el psicodinámico para la época. Entre los representantes más destacados de la corriente conductista podemos nombrar a John Watson, uno de los primeros, otro que realizó varios experimentos con ratas, lo que hizo que su teoría se fundamentara en datos observables y medibles, es Burrut, Friedrich, Skinner. Y finalmente debemos hablar de la reflexología rusa, que fue propugnada por los experimentos que vamos a señalar más adelante de Ivan Petrovich Pavlov. En Estados Unidos, estamos hablando de que el conductismo realmente tiene precedentes mucho más antiguos. Si hablamos de la reflexología de Pavlov, vamos a ver que es bastante antigua. Sin embargo, se erige como ciencia realmente sólida es a comienzos del siglo XX, en mediados de los años 50. En Estados Unidos se erige por Edward Thorndike y más adelante vamos a ver cuáles las contribuciones de Albert Bandura, que también es uno de los representantes sumamente importante para poder hablar de todo lo que tiene que ver con la modificación de la conducta. En la obra de Juan Jesús Vizcarret
del 2014 que se llama Modelos y Métodos de Intervención para el Trabajo Social, Vizcarret señala que esta es una nueva corriente psicológica que deslumbra obviamente al trabajo social, porque los trabajadores sociales a menudo en sus intervenciones necesitan provocar o fomentar cambios en la conducta, en el comportamiento de los clientes que acuden en busca de ayuda. Este modelo es utilizado entonces en trabajo social en función de modificar la conducta de los usuarios que necesitan readecuarse para el funcionamiento cotidiano, para la readaptación en la sociedad. A fin de describir las propiedades del modelo de intervención en trabajo social de modificación de la conducta, debo remontarme a Iván Petrovich Pavlov, un científico ruso que, trabajando con la modificación de conducta de perros, erigió su teoría de la reflexología. Iván Petrovich Pavlov experimentaba con perros, para poder fundar lo que posteriormente fue conocido como reflexología. La premisa principal del conductismo es que una vez aplicado un estímulo a un ser vivo, este va a generar dentro de él una respuesta. El ser humano es un poquito más complejo, ya que sería un estímulo, una interpretación y una respuesta. Sin embargo, la respuesta puede condicionarse. El experimento que Pavlov realizó fue el siguiente. Al tener un estímulo, o mejor dicho, al aplicar un estímulo, por ejemplo, presentarle comida, en este caso se le presentaba carne en polvo a un perro, este perro daba una respuesta biológica, que era salivar, Entonces esta respuesta era una respuesta no condicionada, ya que es biológica a través de un estímulo que es la carne. Obviamente sus glándulas salivales salivaban al tener la cercanía del alimento. Ahora bien, Pavlov descubrió que si se hacía un pareamiento de dos estímulos distintos, por ejemplo, el sonido de una campana mientras se presentaba la carne, y esto se aplicaba de manera continua, con rigurosidad durante un tiempo determinado, llegaba el momento que en el cerebro del animal o en el cerebro del ser que está recibiendo el estímulo, los dos estímulos iban a ser pareados y se iban a asociar conjuntamente, y obviamente iban a dar el mismo tenor de la respuesta. Así bien, durante mucho tiempo que se le presentó al animal, en este caso al perro, la comida que era carne en polvo, mientras a su vez se pareaba el estímulo de la campana, llega el momento que se asocia en el cerebro del animal el alimento con el sonido de la campana, y seguidamente descubrieron que ya solamente con el sonido de la campana, sin presentar la carne, el animal iba a salivar de igual manera. Es decir, su respuesta ante el sonido de la campana, que sería el estímulo, iba a ser una respuesta condicionada. Ahora bien, vemos que el sonido de la campana va a ser la respuesta, el sonido de la campana, el salivar después del sonido de la campana va a ser una respuesta condicionada. Obviamente estos estímulos deben presentarse durante bastante tiempo con una cierta continuidad y una cierta rigurosidad para que el ser que está recibiendo los estímulos tenga tiempo suficiente para asociar ambos estímulos y pueda generar una respuesta condicionada. Por su parte, Frederick Burrus Skinner realizó también diversos experimentos que confirmaron los hallazgos de Pavlov. Trabajando con ratas, condicionó a las ratas para que cada vez que presionara una palanca,
se prendía una luz dentro de la caja y se premiaba al animal dándole un reforzador que era los pets de comidas. Ellos tenían el alimento conjuntamente con el pareamiento del estímulo de la luz cada vez que accionaba la palanca. Así bien, la rata asoció la palanca con la emisión de una luz y la comida. Llegando el momento entonces ya para la rata era fácil asociar el accionar de la palanca con la luz y la comida. Si nosotros utilizamos entonces el lenguaje propio del conductismo, vemos que el alimento, de ahora en adelante le vamos a decir el reforzador. El bombillo, la luz, sería el estímulo. Y obviamente la respuesta tiene que ver con el accionar de la palanca. Esto va a ser reforzado con el alimento. Así como se puede reforzar conductas positivas a través del premio, como en el caso de la rata, también se pueden extinguir, según esta teoría, conductas negativas. El castigo, por ejemplo, o el estímulo aversivo es especialmente complicado para las conductas, ¿okay? Sobre todo para las conductas que se han reforzado a modo positivo. Cuando castigamos una ejecución que se ha mantenido por reforzamiento positivo, hay que considerar al menos 3 factores potenciales de interacción. 1, la frecuencia de la conducta reforzada positivamente, es decir, para yo poder a través del castigo o del estímulo aversivo extinguir una conducta que para mi apreciación es negativa o sencillamente la quiero extinguir, debo tomar en cuenta cuánta frecuencia fue reforzada positivamente en esa conducta que yo quiero extinguir, ¿ok? También necesito considerar otras ejecuciones reforzadas negativamente por el estímulo aversivo que pueden incrementarse. Y tercero, debo saber cuál es el estado emocional de la persona que voy a intentar extinguir la conducta. Uno de los primeros experimentos con animales en que se demostró el efecto general del castigo o del estímulo aversivo sobre una ejecución operante que ya era existente fue realizado por Skinner, por Burrus Frederick Skinner. Su propósito fue el de determinar cómo y en qué medida influía el castigo en la frecuencia con que una rata emitía la conducta de opresión de la palanca reforzada con comida. Vimos en la lámina anterior cómo la ratita que fue reforzada su conducta de presionar la palanca y fue reforzada con comida, ahora vamos a ver que sí se puede extinguir esta conducta. ¿En qué consistió el castigo? Bueno, para eliminar esta conducta se creó un mecanismo de movimiento rápido hacia arriba efectuado por la palanca que hacía algo que golpeaba a la rata. En el experimento de Skinner se dejó de reforzar con comida a la rata, pero se empezó a castigar con un golpe, ¿okay? Obviamente un golpe muy suavemente, cada vez que oprimía la palanca. Skinner descubrió que la rata suspendió la opresión de la palanca casi en cuanto la palanca empezó a castigarla en vez de recompensarla. Es decir, que el castigo crea un efecto aparentemente inmediato en el ser. El periodo de castigo se limitó a 10 minutos transcurridos, los cuales la rata comenzó a presionar de nuevo la palanca tan pronto como cesó el castigo. Quiere decir que una de las desventajas del castigo para la eliminación de la conducta es que solamente funciona a corto plazo. De hecho, la rata compensó la conducta no emitida durante el castigo, acelerando sus ejecuciones cuando retornó a la palanca, de modo que el número de opresiones que siguió a la terminación del castigo se aproximó bastante parecido al número que habían transcurrido si la conducta no se hubiese interrumpido. Cada modelo, así como explicamos en la clase anterior,
y como vamos a ver en las clases sucesivas, por ejemplo, el psicodinámico tiene su propio lenguaje. Es decir, si yo en un informe social coloco que el sujeto tenía o se veía en él actitudes o conductas inconscientes, ¿okay? Que pareciera tener pensamientos intrusivos, inconscientes, y que por ello ha generado mecanismos de defensa como la negación. Obviamente ese lenguaje me da a entender que yo estoy circunscrito en el modelo de accionar del trabajo social psicodinámico. Sin embargo, el modelo conductista también tiene su propio lenguaje. El primer término que nosotros vamos a incorporar a nuestro argot, si somos de tendencia conductista, es el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es el método que enseña a una persona a actuar de determinada manera, recompensándola por la realización de un comportamiento correcto. El refuerzo positivo se utiliza a menudo en intervenciones del comportamiento positivas y de apoyo. Es un sistema usado para desalentar el comportamiento desafiante y aumentar el comportamiento conveniente. Todos los refuerzos que diseña el trabajador social son necesariamente percibidos por el cliente como refuerzos positivos. Hay que asegurarse previamente de que realmente son refuerzos para el cliente. Recuerden que todo cliente, nosotros o paciente, como lo queramos llamar, o usuario, son personas únicas. Al ser personas únicas, nosotros tenemos que determinar, según el aspecto emocional y de personalidad, cuáles serían realmente los refuerzos positivos para ese cliente, ¿ok? Ya que así vamos a asegurar la realización correcta del comportamiento deseado. El refuerzo positivo debe ser llevado a cabo siempre que el comportamiento ocurra, y después debe ir disminuyendo la frecuencia. La concatenación significa enseñar a la persona una sola parte de la cadena de su comportamiento, después otra parte, posteriormente otra, hasta que se complete la cadena de conductas. Este método es particularmente útil para enseñar nuevas capacidades, nuevas habilidades a las personas que tienen dificultades para aprender y que necesitan aprender rápidamente habilidades sociales. Otro término que deben aprender es el de la aproximación sucesiva, que significa reforzar inicialmente la parte más básica de la realización de un comportamiento deseado y después elevar el estándar para el refuerzo, y así sucesivamente, paso a paso, hasta que la persona lleve a cabo la perfección del comportamiento deseado. Esto sirve sobre todo para enseñar habilidades sociales. Ustedes como futuros trabajadores sociales, como estudiantes de trabajo social, por ejemplo, si yo quiero mejorar la escucha activa que tienen ustedes, yo como docente voy a reforzar sus actitudes mirándolos como comunicador, ¿ok? Obviamente voy a reforzar la expresión de signos no verbales que evidencien que están ustedes prestando atención e interés, y finalmente yo puedo reforzar la participación de manera verbal, ¿okay? Reforzarlo con frases de apoyo. Importante también señalar el sistema de puntos, ¿okay? Se trata obviamente todos conocen lo que es el sistema de puntos, porque de hecho en eso se basa todo lo que es la educación en todos sus niveles. Tiene su sistema de puntos como reforzadores. Bueno, obviamente se trata de acumular puntos como refuerzos inmediatos que luego se canjean por refuerzos que es imposible que puedan ser concedidos en el momento que se produce el comportamiento deseado. También dispone de un sistema de refuerzo negativo en el que se pueden perder puntos por conductas incorrectas. Es decir, ustedes están con su usuario, con su cliente, con su paciente, como lo quieran denominar, y a medida que van avanzando con él, ustedes les van sumando puntos que pueden repercutir en premios por su comportamiento si lo está haciendo de manera positiva, y pueden ir restando puntos si la persona a quien están atendiendo tiene una conducta negativa. Importantísimo nosotros tener los contratos entre los clientes, ¿okay? Esta técnica consiste en que los clientes deben acordar por escrito los comportamientos que ellos están dispuestos a cambiar. La exposición clara de los comportamientos deseados es a su vez un refuerzo para el cambio de comportamiento.
Es una técnica que se utiliza sobre todo como parte de la terapia de comportamiento de una familia, por ejemplo, de una pareja, de un matrimonio o de un grupo. La extinción operante: si el trabajador social puede identificar qué es lo que refuerza de forma constante un comportamiento problemático y puede actuar sobre ese refuerzo, puede conseguir que esa conducta problemática vaya desapareciendo. Por ejemplo, en personas que tienen conductas delictivas, generalmente cada vez que tiene una actitud delictiva, podemos nosotros identificar en el ambiente cuáles son los reforzadores de esa conducta. Muchas veces en la familia, inclusive he visto padres que alientan o dan reforzadores positivos a este tipo de conducta. Así bien, si nosotros queremos modificarla, debemos extinguir primero el reforzador de la conducta, es decir, trabajar directamente con la familia que está reforzando actitudes negativas. El descanso, tiempo fuera, o también se le llama con el anglicismo de time out, es una variante para extinguir conductas que han demostrado que son especialmente efectivas para niños con problemas de conducta. El time out implica sacar al niño de sus caminos de refuerzo positivo, o sea, sacar al niño en todo lo que a él le parece agradable o que está reforzando su conducta negativa, y que está reforzando esa conducta. Bueno, se saca en ese momento, es llevado afuera a un lugar sin ruidos, sin distracciones, y se le insta a estar callado durante un pequeño periodo de tiempo. Este time out no debe exagerarse. Hay padres que quieren mantener a sus hijos en castigo o en time out durante 1 hora o 2 horas. Eso es un tiempo demasiado exagerado, porque pierde el efecto. Cuando el niño tiene mucho tiempo en time out, tiende a olvidar las razones por las cuales él fue sacado de su cotidianidad. Entonces pierde el efecto porque el niño olvida por qué fue sacado de allí. Así que el time out es efectivo si se utiliza en pequeños periodos de tiempo. Al iniciar las láminas les hablé de Albert Bandura, ¿okay? Les dije que lo íbamos a retomar más adelante. Es importante mencionar que Albert Bandura fue uno de los creadores del aprendizaje vicario o aprendizaje por observación. Él habló del moldeamiento y él dice que no necesariamente las conductas son reforzadas tal cual como lo dice el condicionamiento operante, que es reforzadas in situ y sobre la persona que está recibiendo el estímulo y está generando la respuesta. Albert Bandura dijo que a través del moldeamiento del aprendizaje vicario la persona puede modificar su conducta solamente observando a otra que está recibiendo el castigo o está recibiendo el reforzador. Es decir, por ejemplo, yo tengo una estudiante llamada Georgina Petit. Yo estoy viendo que cada vez que ella va a la cantina y sonríe y da los buenos días y las buenas tardes, quien está atendiéndola le da más jugo y le da un postre. Yo solamente observando la conducta estoy creando un moldeamiento, eso se llama aprendizaje vicario, y yo voy a poseer o voy a intentar copiar esas actitudes positivas en función de recibir ese reforzador de conducta, porque asocié todo el refuerzo que observé en ella, yo también lo copié o lo moldeé. Ahora bien, también existe la extinción de la conducta a través de aprendizaje vicario o aprendizaje por observación. Si yo veo en un externo que una persona ha recibido un castigo por mostrar una determinada conducta, yo modifico mi conducta y no la realizo. No realizo la conducta que generó esa respuesta aversiva o ese estímulo aversivo o ese castigo,
solamente por la observación yo lo aprendo. Vamos a conversar sobre las críticas que ha recibido este tipo de modelo. Obviamente este enfoque, este modelo en el trabajo social, a pesar de que es muy práctico, una de las críticas que ha recibido es que es demasiado simplista y mecanicista, tomando en cuenta que el ser humano es mucho más complejo que un animal. La vida mental o el desarrollo cognitivo de un ser humano es mucho más complejo que el de un animal. Es por ello que ha sido cuestionado por los simplistas de este modelo. Otra de las críticas que ha recibido el modelo es que, bueno, como ya lo expliqué previamente, con el ejemplo de la rata en cuanto a la extinción de la conducta, es que la rata después de determinado tiempo vuelve a su conducta anterior. Esto quiere decir que este modelo de intervención es eficaz, pero solo en tratamientos cortos, a corto y mediano plazo, pero es probable que a largo plazo el ser humano vuelva a obtener, bueno, el ser humano no solamente, sino también animales o el ser vivo que se utilizó para esta modificación de conducta, es probable que el individuo vuelva a tener esa conducta que se intentó extinguir. En cuanto a la aplicabilidad para el trabajo social, ¿okay? Por ejemplo, Luz, que lo cita Hill, muestra su escepticismo sobre el hecho de que se puedan realizar procedimientos terapéuticos con alto grado de precisión. Ella dice que la teoría del aprendizaje conductista y sus procedimientos fueron desarrollados bajo condiciones de laboratorio, como el trabajo de Skinner o de Pavlov, con una rigurosa experimentación, sin que si estas condiciones no puedo mantenerlas al aire libre, es probable que en un servicio social, una clínica o un juzgado, eso plantea interrogantes de si fuera del área de laboratorio, fuera de situaciones experimentales con alta rigurosidad, realmente se puedan aplicar al aire libre en situaciones operantes. Evidentemente la crítica más difundida es que es probable que los síntomas o las conductas no deseadas retornen una vez eliminados, ya que el conductismo, al ser una técnica que es actual, es decir, que es del aquí y del ahora, a diferencia del psicodinámico, que el psicodinámico exploraba a profundidad todo lo que tiene que ver con los contenidos inconscientes y del pasado. El conductismo, al ser de aquí y ahora, gana en amplitud, gana en rapidez de respuesta, pero pierde en profundidad. Esto hace que es muy probable que haya recaídas y que los síntomas regresen en algún momento. Otra crítica que a menudo se suele hacer a este modelo es que tiene problemas y se encuentra muy limitado para hacer frente a problemas sociales estructurales, como pueden ser el desempleo, la pobreza, etc., así como el trato con formas severas de enfermedades mentales como la esquizofrenia. Se afirma que el modelo no se plantea la causalidad social de los problemas. Sigue observándose al individuo como principal fuente de tratamiento, centrando su trabajo en la conducta individual más que en la crítica social. Esta falta de cuestionamiento de la estructura social le ha causado grandes críticas que lo acusan de ser un mecanismo de control social y de facilitador del status quo social. Obviamente refuerzo conductas que tienen que ver con la conducta o el status quo. Payne, por ejemplo, señala que existen objeciones basadas en criterios éticos. Los criterios éticos es porque nosotros como trabajadores sociales podemos entonces manipular la conducta, ya que en este tipo de modelo es lo que se hace. Entonces, si la conducta es manipulada por el trabajador social sin que esté bajo el control del cliente, hay entonces un dilema ético en esto. Esto puede ocasionar que las técnicas de los conductistas pueden ser utilizadas para imponer los deseos de un trabajador social sobre el cliente y utilizarán entonces la normativa pública. Podrían servir a la larga para ejercer un control político, por ejemplo, autoritario. Finalmente,
por lo menos para Moreau. Él es un autor que dice que la modificación del comportamiento elimina los síntomas solamente. Es una gran crítica que hace, porque dice que, bueno, elimina los síntomas, pero no aumenta la toma de conciencia del cliente o del paciente sobre su propio medio, lo que lo hace que es un tratamiento potencialmente represivo, porque la persona no lo está haciendo de una manera consciente, y con actitud hacia querer generar el cambio. Lo hace de una manera muy mecánica. Las ventajas de este modelo es que, primero, es un modelo que tiene que ver con la psicología experimental, es decir, tiene una rigurosidad científica que por lo menos el psicodinámico que carecía de esa rigurosidad científica. Otra ventaja de este modelo es que se puede observar de manera muy sistemática el progreso del paciente, cliente o el usuario que nosotros estamos atendiendo. Otra de las ventajas evidentemente estriba en el tiempo de atención hacia el usuario. Habíamos conversado en el video pasado, por ejemplo, del tiempo que se utilizaba en el psicodinámico, y hemos hablado que es uno de los modelos que involucra bastante tiempo. En cambio, en el de modificación de conducta, los cambios pueden observarse de una manera mucho más rápida, más expedita. En lo que a los campos de aplicación de este modelo se refiere, bueno, podemos decir que es un modelo especialmente idóneo para trabajar con la problemática de adolescentes y niños, tendiendo a facilitar un aprendizaje y desarrollo educativo adecuado a la conducta, puesto que sirve para rectificar los errores educativos que se refuerzan o que refuerzan una conducta considerable o considerada indeseada. Este método ha demostrado ser útil para tratar trastornos afectivos, para tratar depresiones, trastornos de ansiedad, fobias, por ejemplo la adicción al juego, que es ludopatía, o disrupciones en la conducta, en este caso las alimentarias, la bulimia. Ha sido bueno para tratar la anorexia, en conductas de riesgo de abuso de sustancias, como por ejemplo la dipsomanía, el alcohol, el consumo de drogas. Además que es utilizado en el campo de la salud, bueno, en psiquiatría, ya que ciertos clientes han podido hacerse cargo de su propia vida y ver rápidamente los cambios. Con esto finalizamos por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal y darle like. Hasta luego.